Dios bendiga a todos. Gracias por sintonizarse a través de estos medios, lo que están viendo por internet. Estamos muy agradecidos que están tomando este tiempo ahora para ver lo que está sucediendo aquí en el Citywide Español. Saludos del pastor Luis Burgos. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de un series que vamos a comenzar, que se llama series de avivamientos. Vamos a hablar sobre avivamiento, sobre algunas cosas que trae el avivamiento, algunas cosas que suceden y no tenemos todos los puntos, ¿verdad? Solamente vamos a tocar un par de tópicos sobre el avivamiento. No son las cosas exclusivas, pero vamos a tocar un par de ellas, ¿verdad? Y estamos en un tiempo donde no sabemos, ¿verdad?, lo que está pasando. Estamos quedando, tenemos un toque de queda, que el gobierno está pidiendo a la gente que se queden en la cuarentena. Y es interesante, ¿verdad?, porque siempre estamos en mucho afán, siempre estamos corriendo, siempre estamos moviendo de un lugar a otro, siempre nosotros estamos, ¿verdad?, yendo del trabajo a la casa o de la casa a la casa de otra familia, a la iglesia. Y se ha sido un poco incómodo poder quedarnos en una cuarentena, quedarnos en un lugar donde nos han dicho que no podemos salir. Y vemos aquí en el libro de los Hechos, vamos a ir a la lectura capítulo 1, versículo 4, y entonces vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 al 4. En Hechos 1, 4 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por estos momentos, por tu palabra, Señor, que nos guía, Padre, que nos da entendimiento, Señor. Padre, yo te pido, Señor, a esta hora, sin que tú seas el que habla a tu pueblo, a todos aquellos que están viendo el video, a aquellos que se van a sintonizar aún después de esta hora, Señor, yo te pido, Dios Santo, que tú seas obrando y hablando en el nombre de Jesús. Aquí vemos, ¿verdad? Ya Jesús había resucitado y se apareció a los discípulos y le estaba recordando de cosas que ya le había hablado y le dio una orden. Le dio una orden que se quedaran en Jerusalén. Ahora mismo nosotros estamos en casi en un estado donde lo han mandado a nosotros a quedarnos en lugar, ¿verdad? Nos has tocado a nosotros a quedarnos en nuestra casa, como han mandado, ¿verdad? El gobierno, encerrarnos, ¿verdad? Estamos bajo un toque de queda, donde ya a cierta hora tenemos que estar en nuestras casas, en nuestros vecindarios, ¿verdad? Y muchas cosas están pasando y nosotros verdaderamente hay gente que no saben qué hacer durante estos tiempos, no se han quedado en la casa mucho anteriormente así, ¿verdad? Y es un poco difícil, ¿verdad? No sé cómo ustedes la están pasando. Yo en estos días también me tocó quedarme en mi casa y los otros días pude salir con mi hijo, lo llevé a correr bicicleta y nosotros dimos un viaje, ¿verdad? Y nosotros íbamos pasando por el camino. Y había un señor adelante de nosotros que andaba con unos perros. Y como él en anticipación de nosotros venir, él se fue al lado y nos dejó pasar. Y nos saludó, ¿verdad? Bien chévere. Y nos dice, aquí tratando de disfrutar estos días libres. Pero me lo dijo con
con una emoción como que tratando. Se enfatizó en esa palabra diciendo tratando, como que se le estaba haciendo difícil, ¿verdad? Puede ser incómodo, ¿verdad? Están en un lugar donde estamos siendo enforzados quedarnos en ese lugar. Es casi como ser, ¿verdad?, encerrado, como caer como preso, ¿verdad? Caer preso en una prisión donde tú no quieres estar, donde tú no puedes salir, pero ahí donde tú estás, ahí donde te mandaron a quedarme. Recuerda cuando yo era joven, ¿verdad? Yo era un muchacho bueno, pero algunas veces tomaba malas decisiones, ¿verdad? Y en un caso, pues caí preso. Y era temprano el día, no era muy tarde, pero la cosa es que todavía yo era muy joven de edad y me llamaron mis padres para que me vinieran a buscar. Pero parece que él quiso, ¿verdad?, darme una lección a mí y se tardó un buen rato. Y yo estaba ahí, ¿verdad?, loco por salir de ahí. Estaba en una encerrado, ¿verdad?, con the bars and everything, y no pude salir. La cosa fue que el guardia tuvo que llamar de nuevo y dije, mira, ven a buscarlo, que ya estuvo aquí demasiado de tiempo, ¿verdad? Eso, estaba encerrado y no pude salir, ¿verdad? Como un familiar que tuvo también, que hay diferentes tipos de estar encerrados. Si uno, algunas veces en las cárceles, si uno tiene un problema y lo ponen en lo que se llama un lockdown, ¿verdad?, encerrado en diferentes, separado de la población de los otros. Y yo tenía un familiar que siempre me llamaba, y si pasaba un tiempo donde él no me llamaba, era que él estaba en lockdown. Él estaba encerrado fuera, aparte de la población, y no lo estaba permitiendo que él llamaba. So ya yo sabía qué es lo que estaba sucediendo. Pero qué terrible, ¿verdad? Qué incómodo es estar en un lugar donde tú no quieres estar, donde no puedes salir, no tienes la libertad que has tenido antes. Y nos estamos encontrando en esa misma situación, ¿verdad? Y algunas veces nosotros tenemos nuestra propia idea en cómo Dios trabaja, cómo Dios va a hacer el avivamiento, ¿verdad?, que estamos esperando. Cómo Dios lo enfocamos en eso muchas veces cuando miramos la historia y vemos la gloria de Dios en las cosas, cuando Él se ha movido. Pero algunas veces hay un proceso antes del avivamiento, hay un paso, ¿verdad?, que tenemos que tomar y ser obedientes en ellos. Y nos pensamos que la gloria de Dios, vemos las maravillas. Y yo sé que hay algo que se acerca. Amén. Yo creo que en estos tiempos hay algo que se va a acercar y viene, y Dios va a derramar algo especial en estos días. Como Dios llegó a avivar tu corazón para que lo aceptes. ¿Qué permitió a tu vida? Antes que tú te convirtiste al Señor, ¿verdad? Hubo unas situaciones, ¿verdad? Unas cosas que ocurrieron en tu vida donde Dios te llamó la atención para que tú lo mires a Él, ¿verdad? Hubo unas circunstancias en tu vida. Cada cual tenemos nuestras diferentes circunstancias donde Dios nos llamó la atención. Dios permitió ciertas cosas, ¿verdad?, para llamar nuestra atención. Y muchas veces Dios lo que hace es cierra puertas, ¿verdad? Cierra puertas de poder mudarte a diferentes lugares. Cierra puertas algunas veces aún en trabajo. Ciertas puertas del trabajo no te abre, ¿verdad? Y te deja solamente una puerta, ¿verdad? Dios te pone en una esquina y no te queda ningún remedio más que tocar la puerta que Él ha puesto delante de ti, porque las otras no te han podido abrir. Es porque Dios ya te está poniendo en un lugar, te está preparando, ¿verdad? Te está tomando la atención, ¿verdad? Te lo está haciendo bien fácil para que tú veas, ¿verdad?, la mano de Él. En este caso, donde estamos en la verdad, la cuarentena, estamos viendo que la puerta que nos toca es la puerta de nuestra casa, la misma puerta de nuestro apartamento, ¿verdad? La puerta que siempre estaba ahí, ¿verdad? Esa es la puerta la que nos ha tocado en estos momentos. Es la puerta que Dios, ¿verdad?, ha puesto delante de nosotros. Y algunas veces en los lugares, ¿verdad?, donde debemos estar más cómodos, algunas veces lo estamos encontrando aún más incómodo. Y yo aún mismo en estos tiempos estoy aprendiendo cosas de mí mismo.
en estos tiempos. Y estoy aprendiendo, ¿verdad? Que hay cosas, ¿verdad? Que yo no sabía que estaban ahí, ¿verdad? Estoy pasando tiempo con mis hijos, estoy analizándome cómo me estoy comportando yo con ellos, cómo me estoy comportando con mi esposa. Y estoy viendo, ¿verdad? Que Dios verdaderamente está haciendo algo. Y por no es la primera vez que el Señor le tocó este tema a los discípulos acerca de la promesa, acerca de lo que viene después que él estaba con tanto tiempo con ellos. Y vemos eso ahí aún en Lucas capítulo 24. Vemos aquí, dice, esto fue antes que él fue crucificado. Dice, ahora voy a enviarlos lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad, que sean revestidos del poder. Perdón, eso fue antes, pero él le había dicho que ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Dios estaba a punto de hacer algo, pero dio una orden. Él dio una orden de queda. Él le dijo a ellos que van a ser revestidos de poder. Pero hay una cosa que quiero que haga, que se queden puestos en Jerusalén. Le dio una asignación, le dio una orden, le dio el lugar donde ellos tenían que ir para esperar esta promesa de Dios, la promesa de poder, ¿verdad? La promesa por la cual él siempre le había mencionado, aunque ellos no entendían. Él siempre le estaba hablando sobre el poder del Espíritu Santo, sobre el Consolador. Él le decía que va a llegar el momento donde yo me vaya, pero no le voy a dejar solo. Siempre le mencionaba y le estaban explicando. Aún ellos no entendían, pero sí se lo decía. El punto número 1 que le quiero traer hoy es, dice, Dios primero nos aquieta, luego nos da la promesa. Dios primero nos aquieta, luego nos da la promesa. Estamos hablando de algunas veces en cómo Dios hace las cosas antes de traer el avivamiento. Y vemos aquí que cuando fue el nacimiento de la iglesia, la orden que le dio a sus discípulos, a sus seguidores, fue que se quedaran quietos, que se dejaran en tal lugar, que se quedaran ahí buscando su rostro, orando, ¿verdad? Buscando, ¿verdad?, a su presencia, que iba a llegar el momento donde él iba a traer la promesa. Y los dijo que vayan a Jerusalén. ¿Cuántos los podemos relacionar ahora? ¿Verdad? Estando, ¿verdad? Quedándose en casa, quedándose en su lugar, en su apartamento, donde quiera que tú vivas, si vives con gente o si no, ¿sabes? Es una espera, ¿verdad? Estamos ahí, estamos esperando. No podemos movernos, y los discípulos se encontraban en esa misma forma, ¿verdad? Dios nos manda a cuarentena muchas veces. Si vemos en Salmos 46, versículo 10, Él dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Qué difícil nos hace a nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Donde siempre hay algo que hacer, siempre hay un afán, siempre nos estamos moviendo. Y ahora mismo que viene todo en pares así de momento y nos encontramos en esa situación, pero yo creo que Dios nos está preparando para lo que viene. Yo creo que Dios puede usar esto ahora en este momento. Dios puede prepararte, Dios puede mostrarte, ¿verdad?, en estos tiempos, si tomamos la ventaja de esta oportunidad. Esta ha sido, tal vez te has sentido como que has estado en una prisión. En estos días de cuarentena, la prisión va a tener un propósito. La prisión va a tener un propósito, amén. El propósito de José fue provisión. Si usted se acuerda de José, él cayó en la prisión, él cayó víctima, ¿verdad? Él cayó en un lugar donde él no pudo salir, más de una vez le ocurrió. Pero vemos ahí después que el propósito fue provisión. Él pudo proveer a su familia, él pudo proveer a su gente, él pudo proveer aún a su patria donde se encontraba, donde era el segundo de que mandaba después de Faraón. Era provisión aún para todo el mundo.
Y eso se encuentra en Génesis 37. Cuando tenga un momento, ahora que está en cuarentena, me imagino que lo puedes tomar el tiempo para leerlo, ¿verdad? El propósito de la prisión de Pablo. Pablo se encontró en la prisión muchas veces. Y el propósito que yo veo ahí fue el propósito de salvación. Todavía estamos disfrutando de ese propósito por el cual él se encontró en esa cárcel. Estuvo quieto. Llegó el tiempo donde él no pudo moverse, ¿verdad? Dios lo permitió, lo sentó. Pero ¿qué sucede en esa prisión? Empezó a escribir. Él empezó a escribir a las iglesias que nos encontramos hoy, que todavía estamos usándolas, que nosotros conocemos como las epístolas. Muchas veces que fue encarcelado, Dios aún añadió a la iglesia porque se convertía a los otros prisioneros, se convertía a aquellos los guardias que estaban velando sobre él, pero Dios se estaba moviendo de tal forma y haciendo diferentes cosas que aún ellos tenían que reconocer el Dios que Pablo le estaba sirviendo. El propósito de la prisión de Sansón fue liberación. Sansón tal vez fue por sus propios, ¿verdad? Como el boricua dice, metió de pata. Pero él también se encontró en una prisión donde sus enemigos de Israel lo pusieron cautivo y sufrió. Pero Sansón tuvo su más grande victoria en esos momentos, cuando lo llevaron cautivo y se reunieron todos los filisteos. Y ahí ustedes pueden conocer esta historia en Jueces capítulo 13, donde él pudo derrumbar el templo y matar más filisteos en esos momentos que eran enemigos de Dios de cualquier otro tiempo en su vida. La prisión de Sansón, el propósito fue liberación. Y tantas veces, ¿verdad?, que vemos cosas aún de la historia. Últimamente un evangelista que ustedes todos los conocen, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que en estos tiempos, aún en marzo, ¿verdad? Todos ustedes tal vez han oído de él, Patricio, perdón, I was going to say St. Patrick, pero es San Patricio. Todo el mundo lo conoce, San Patricio. Y en estos tiempos, celebramos el mes de marzo, todos nos vestimos de verde, bien chévere, ¿verdad? Con los three leaf clovers, ¿verdad? Y ¿verdad? Todo el mundo bien gozoso. Pero mira qué cosa, que en este mes, pues, tal vez algunos no pudieron celebrar como quisieran, pero la historia de San Patricio, I'm going to say Patrick, porque es que siempre que ese nombre Patricio, no sé, lo que ustedes que están buscando nombre para hijo, Patricio, a ver si les gusta ese. San Patricio, un gran hombre de Dios. No sé si ustedes conocen la historia real de él. Yo siempre pensé que el hombre era de Irlanda, porque verdad, eso es lo que todos los conocemos con Irlanda, fue y celebrando la gente de Irlanda siempre lo celebran. Pero sabes que él fue nacido en Inglaterra. El hombre era de Inglaterra, y ahí él nació. Él no era de Irlanda. Pero fíjate, cuando él estaba viviendo su bien vida, estaba viviendo una vida bien chévere, llegaron unos piratas que eran de Irlanda y lo cogieron cautivo y se lo llevaron como joven a Irlanda. Y en esos tiempos él tuvo ahí un montón de años, ¿verdad? Él no sabía si iba a salir de ese momento. Él no sabía si iba a salir de esa situación. Él se encontraba cautivo, él se encontraba pasando hambre. Y aun cuando que se encontraba comida, él estaba deseando la presencia de Dios de tal manera en esa situación que él aún estaba ayunando, aún con lo poco la comida que le estaban dando. Fíjate, estaba metiéndose con Dios aún bajo esas condiciones donde él no tenía control y no podía salir. Él no tenía remedio, no tenía cómo salir de ese lugar, pero tuvo paz
y encontró propósito en buscar la presencia de Dios. Y pasaron los años y él buscando de Dios hasta que Dios le mostró el tiempo donde él podía salir. Y Dios le dio luz verde para salir. Fue algo sobrenatural donde él pudo encontrar el camino a regreso a Inglaterra. Y ahí él pudo reunirse de nuevo con su familia. Ahí él pudo seguir los pasos buscando de Dios. Él era católico y era parte de la iglesia. Y a él lo promovieron como obispo. Entonces Dios le habló a él de nuevo. Y mira, fíjate en esto. Dios le habló a él de nuevo y le puso un sentir, un corazón bien claro que él tenía que regresar a Irlanda. Regresar al sitio donde lo habían puesto cautivo para él poder llevar las buenas nuevas. Y la gente no lo entendían. La gente decía, ¿para qué tú te vas a regresar a Irlanda? ¿Qué tú tienes allá? Ya tú tienes todo aquí. ¿Por qué tú querías regresar al sitio donde tú estabas cautivo? Pero ese él entendía el plan de Dios para su vida. Y él volvió a ese país. Y él volvió a ese país con autoridad y fue como misionero. Y ahí fue donde Irlanda pudieron apreciar a San Patricio. Ahí donde él fue allá y predicó, fue a las diferentes tribus, porque Irlanda durante ese tiempo habían diferentes tribus y él iba pasando por toda la tierra, ¿verdad? Aún cayó cautivo de nuevo cuando estaba predicando, pero sembró tremenda siembra del evangelio y se pudo ver la cosecha. Aún tanto, fíjate del trabajo de San Patricio, que aún después que él falleció, después que ¿verdad? Pasó su tiempo, llegó el momento donde Inglaterra pasó donde la edad de oscuridad y se apartaron. Donde él vino, donde estaba bien rico del evangelio, llegó un momento de oscuridad a ese país. Y quiere saber los que vinieron a Inglaterra a evangelizar esa área durante ese tiempo de oscuridad. Fueron los mismos misioneros de Irlanda. Los misioneros que vinieron donde el sitio de cautivo de San Patricio. Qué tremendo es eso, que aún en nuestra cautividad Dios puede hacer algo en ti que puede durar de generación en generación y traer el avivamiento que esperamos. Punto número 2. Hay un proceso que produce la promesa. Leemos una vez más en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice: con ocasión de una comida que tuvo con ellos, les ordenó: no se marchen de Jerusalén, esperen que el Padre cumpla la promesa que les hablé. Le estaba recordando, le estaba recordando de la promesa. Le estaba recordando: yo quiero que se queden quietos, pero recuérdase de la promesa que yo le hablé. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Le estaba dando la esperanza. Le estaba dando dejar saber que lo va a mandar a hacer algo, pero obedezcan, que tengo un plan, tengo un propósito, ¿verdad? La promesa que viene de mi Padre se va a cumplir. Le estaba recordando. Te posiciono para entonces entregar el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda la Judía, Samaria y hasta confines de la tierra. Dios le estaba en la promesa de Dios era tan poderosa. Era tan poderosa que iba a cubrir toda la tierra. Y aún vemos eso en la historia de San Patricio. Me mandan un mensaje a aquellos que van a dar esos nombres a sus hijos. Me dan las gracias después. Que vemos aquí que hay una preparación para avivamiento. Hay un proceso
para el poder. Hay un lugar donde Dios nos prepara, pero necesitamos darle nuestra sesión completa. Y algunas veces nos pone en situación aún donde no queremos, pero ahí nos encontramos y tenemos que tomar ventaja de lo que Él está haciendo. No pelear contra Él, no pelear, ¿verdad?, el propósito de Dios, sino ser obedecer. ¿Qué pasaría si que en este tiempo Dios derrama más unción y poder por aquellos que se posicionan durante este tiempo de cuarentena? Donde antes no tenías tiempo para hablar, ahora no puedes poner excusa. Donde antes tiempo ahora no podías ayunar, por ahora casi no hay comida en los grocery stores, o la línea está muy larga, ¿verdad? O a lo mejor tienes temor para ir. ¿Qué tiempo ahora que tenemos? Dios está trabajando y no es cómodo. Para los discípulos, ellos no eran de Jerusalén, por ahí donde Él los mandó que se quedaran ahí en Jerusalén. Era incómodo. La gente todavía no habían aceptado a Jesús. Habían perseguidores de los cristianos en esos tiempos. Pero ahí donde Dios los mandó que ellos se mantengan. Y dijo que ahí era el sitio donde Dios quiso que ellos estuvieran. Yo sé que no es cómodo porque estoy pasando por lo mismo. Estoy aquí con ustedes. Estoy en lo mismo. Punto número 3. Tenemos que obedecer para obtener. Si queremos obtener, tenemos que obedecer. Dios da instrucciones. Y nos dice claramente, ¿verdad? Creo que en estos tiempos Dios ahora mismo hay muchas personas que están reflejando. Hay cristianos que están reflejando sobre sus vidas, diciendo que ellos han hecho para el Señor en todo este tiempo. Hay gente que no conocen del Señor, pero ve lo que está ocurriendo alrededor y dicen: yo necesito saber si hay un Dios. Hay otra gente que están llenos de temor y están buscando algo para que ellos puedan reguindarse y tener confianza. Yo sé que no es fácil, pero tal vez esto es la preparación por el avivamiento que viene. Es una preparación. Los fariseos, llegó un momento donde Jesús estaba pasando un tiempo con una gente que muchos consideraban personas que no dignas. Él estaba pasando un tiempo donde los religiosos decían: esta gente son pecadores. Y los fariseos le estaban preguntando a Jesús y aún enseñándolo a sus discípulos, enseñándolos y diciéndole: mira, los discípulos de Juan, ellos ayunan, y aún yo veo que los discípulos tuyos de Jesús, ¿verdad?, no ayunaban y se pasaban comiendo y bebiendo con los pecadores, con los que colectaban los impuestos, los que robaban, ¿verdad? Y Jesús les respondió. Él le dijo: los invitados del novio no se debe obligar en ayuno. O sea, cuando estamos de fiesta y está el novio con sus invitados, ese no es el tiempo de obligarle a ayunar. Jesús le estaba explicando a ellos. Pero llegará el tiempo para el ayuno, Él dijo. Y le dio la parábola del vino, que dice en Lucas 5, capítulo 5, versículo 37, dice: ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar las odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Le explico un poco del proceso del vino. Las odres eran como bolsas hechos de piel de animales. Y cuando se echaba el vino ahí, pues tenía que dejarle tiempo
para fermentarse, y eso expandía en ese proceso de fermentación. Él lo que estaba diciendo es que si yo pongo vino nuevo en odres viejas, lo que va a suceder es cuando llegue el momento de fermentación, se va a romper el odre y se va a perder el vino. Ellos le estaban preguntando, diciendo a ellos que por qué él no le estaban haciéndole ayunar y todo eso, y Jesús le está diciendo todavía no es el tiempo para eso. Ellos están en preparación. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos en preparación. Yo creo que ahora mismo Dios está haciendo en nuestro corazón como odres nuevos, para entonces derramar vino nuevo en nosotros que podemos contener y no perder. Amén. Yo creo que ese es el tiempo donde Dios nos está preparando. Yo creo que Dios es el mismo, ¿verdad? Pero está haciendo cosas nuevas. Él todavía aborrece el pecado. Él todavía, su palabra no ha cambiado. Pero avivamiento viene y necesitamos poder para contener lo que Él va a derramar. En este tiempo de cuarentena, te está haciendo un odre nuevo, te está preparando, te está dando el tiempo para que tú te pongas firme en lo que Él va a hacer para poder usarte. Jesús fue resucitado, pero no nos dejó. Nos dio el Espíritu Santo, que Él hizo énfasis para que no perdiera el momento más importante. Yo creo que Dios ahora mismo es el tiempo. Hay muchos que están viendo, muchos que están sintiendo, ¿verdad? Que Dios le habló. Y Dios se está preparando. Dios se está preparando. Y estos tiempos no los podemos dejar pasar. Este tiempo de cuarentena, creo que es una preparación de lo que va a venir. Yo creo que ahora mismo hay gente que están reflejando. Yo creo que ahora mismo hay gente que están buscando de Dios, y Dios te va a dar la promesa. Dios va a dar lo que Él ha dicho en su palabra, lo que va a cumplir. Dice su palabra que todo el evangelio va a ir a través de todo el mundo. Y yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo creo que tú seas parte de ese avivamiento. Obedécele al Señor en estos tiempos de cuarentena. Toma ventaja donde tú puedas fortalecerte. Porque vamos a pasar esto va a pasar. Nosotros va a llegar el tiempo donde las cosas van a poder, ¿verdad?, normalizarse de nuevo. Y yo creo que ahí va a ser el momento donde aún ahora Dios está obrando. Dios está usando los medios que están disponibles para nosotros para poder llegar las buenas nuevas a tu casa. Pero yo creo que Dios te está llamando. Yo creo que estamos ahora a punto de avivamiento. Y quiero que tú seas parte. Dios te bendiga mucho. Los amamos, los queremos mucho, y Dios te quiere más. Dios te bendiga.